Estamos ahora en Europa Central. ¿Qué significa esto? Estamos en la República Checa, en un lugar que no tiene océano. Estamos igual que Bolivia, sin mar alrededor, por lo tanto no hay pescado tan fresco o es muy difícil conseguirlo. También estamos expuestos a largos inviernos. Eso quiere decir de que no hay la misma agricultura que puedo conseguir en Perú para obtener los mismos limones, las mismas cebollas. Entonces, ¿de qué se trata el reto de hoy día? ¿Se puede hacer un ceviche peruano en Europa Central? Vamos a verlo. No hay camino que me detenga, voy por el mundo como quiero, listo voy para lo que venga, porque yo soy un mochilero. Esta aventura comienza conmigo yendo a un supermercado y de pronto me encuentro con los mismos limones de Perú. Entonces empiezo a buscar reemplazos y coincido con que hay unos ajíes bastante parecidos también a los de Perú. Llegué a una sección de pescado y si bien no había la gran variedad, encontré una tilapia relativamente fresca que me va a servir bastante bien. Y creo que con eso ya tenemos la gran mayoría hecha de lo que se necesita para hacer un buen ceviche. Descubrí que acá tengo los ingredientes y lo primero que necesito es cebolla. Tenemos una variedad interesante de ají. Yo creo que uno de estos va a estar bastante bueno. Cebolla morada. Cibule chervena le llaman acá. Bueno, la mayoría de lo que está acá está pequeñito y la verdad es que no en muy buena forma que digamos. Así que voy a tener que escoger bien las mejores cebollitas y llevarme algunas para poder cortar. Esta por ejemplo está perfecta, pero hay que escoger porque no todas están bien. Vamos a ir con cuidado. Limón, justo lo que necesitamos. Perfecto. Camote. Una lechuguita para decorar, porque como bien saben todo entra por la vista, así que esta está buena. Y finalmente el pescado. Lo que sí no tenemos es calamarcito, pota, eso me falta. Tal vez voy a usar esto para acompañar. Me voy a llevar algo de esto porque no hay fresco. Así que esto es una de las mejores cosas que tengo por el momento. Y creo que esto vendría muy bien de compañía. Voy a llevar unos camarones para acompañar, para freír, porque no hay muchos ingredientes marinos frescos. Tal vez esto podría servir, no lo sé, pero creo que voy a mezclar un poco de esto con calamar. Voy a mostrarles ahora los ingredientes que he conseguido. Primero tengo esta tilapia, que la verdad me han dicho está bastante fresca, estaba en hielo y es lo más fresco que he podido conseguir. Y la verdad es que se ve bien, huele bien, creo que va a servir para nuestro propósito. Además, tilapia es un pescado que también se utiliza en Perú para hacer ceviche. El segundo ingrediente esencial, fundamental, son estos limones. No puede hacerse ceviche con otros limones que no sean estos. Existen acá unos limones grandes y amarillos que son los que se usan en el día a día mayormente. Esos de acá cuestan bastante caro y los venden por unidad, ni siquiera por kilo. Así que conseguir los limones y comprarlos para hacer un ceviche es relativamente caro. Lo otro son estas cebollas. Estas cebollas moradas son bastante parecidas a las que usamos en Perú para hacer ceviche. También son más caras de las que se utilizan normalmente acá, que suelen ser blancas o rosadas, pero finalmente pude conseguir un kilo de esto, así que vamos a darle. Lo último, este ají, que me parece que es bastante picante. No sé exactamente la variedad, pero sí lo conozco y sé que puede funcionar bastante bien para reemplazar el ají peruano. Junto con eso tengo algo de sal del Himalaya, que se parece bastante a la sal de maras peruana,
y algo de pimienta. Fundamentalmente vamos a trabajar con eso, vamos a acompañar con un poco de camote y choclo, que también no se consigue fresco con facilidad, pero hoy día han confluido los dioses para darnos todos los ingredientes necesarios. Así que vamos a poner manos a la obra. Primero vamos a ponernos gorrito para no botar pelo y vamos a proseguir a hacer nuestro ceviche. Ahora que estamos más o menos listos para empezar, me olvidaba de mencionar los complementos. He conseguido camarones, no he conseguido frescos, pero tenemos estos de aquí que van a ir bastante bien. He conseguido algunos calamares. Estos calamares, bueno, ya están prefritos, pero es lo mejor que he encontrado. Si hubiera encontrado frescos hubiera sido mucho mejor. Y vamos a complementar todo esto con choclo, con camote y con una lechuguita para mejorar la presentación. Entonces vamos a trocear el pescado. Pescado, elemento fundamental de nuestra cocina. ¿Qué voy a hacer yo? Lo que necesito de esta tilapia son pedazos pequeños. ¿Por qué? Usualmente también se hace con pedazos grandes, pero yo voy a hacerlo con pedazos relativamente pequeños para que se cocinen mucho mejor con el picante, con la pimienta, con el limón, que son desinfectantes naturales. Entonces vamos a hacerlo así, estilo pescador, para que salga más concentrado y sustancioso. En ciertas ocasiones, cuando el pescado es bastante fresco, podemos usar pedazos más grandes para quienes quieran sentir el sabor a medio cocinar del pescado. Entonces más o menos lo que me quedan son cubitos de este tamaño. Lo siguiente que voy a necesitar es jugo de limón. Bastante jugo, bastante limón. Vamos a tener que recurrir a todos los limones necesarios. Cortamos, exprimimos y lo hacemos a un lado para nuestros ingredientes. Mi parte menos preferida es siempre la cebolla, porque te hace llorar. Ahora vamos a pelar esta cebolla morada. Es bastante pequeñita en realidad, pero no conseguí nada mejor. Lo mejor... El ceviche siempre usa tiritas. Así que vamos a hacerlo justamente así. Pequeñas tiras. Esto ya luego se deshace. Quedan como pequeñas tiritas. Algunos las lavan para que sea menos intenso el sabor de la cebolla. Otros no. Ahora vamos a empezar. Ya tenemos cortado el pescadito, tenemos cortada la cebolla, tenemos el jugo de limón. Vamos ahora al espíritu del ceviche. He mezclado jugo de limón con el picante. Voy a agregar encima un poquito de pimienta negra. Y ahora sal. Eso sería todo lo necesario. Ahora, yo he tenido la suerte de encontrar un ingrediente que se usa bastante en Perú, que es este popular Ajinomoto, que es el sabor umami. Una cucharadita también puede complementar bien el sabor, si les gusta. Es en este jugo donde tiene que cocinarse todo el pescado, así que vamos a proceder con ello. Acá tenemos la base, que sería el limón con el picante, con sal, pimienta, y es aquí donde vamos a vertir los trocitos de pescado.
¿Cuánto limón se necesita? ¿Cuánto pescado? Lo suficiente para que esté bien balanceado, flotando. ¿Ven cómo cambia el color? De pronto se torna lechoso. Por eso el nombre de esto es leche de tigre. Lo vamos a dejar reposando muy bien acá en este jugo, junto con la cebolla. Saben, en el Perú hay muchísimas maneras de preparar el ceviche. Algunos le echan la cebolla al final, algunos le echan al comienzo. Yo quiero que se fundan realmente los sabores de todo junto, que se cocine un rato acá. Sobre cuánto tiempo hay que dejarlo, eso también es muy variable, pues si es un pescado fresco, un pescado fino, hay gente que le gusta no muy cocinado, y si es otro tipo de pescado o es un ceviche de mercado, usualmente tienen más tiempo en el limón. La verdad es que no importa, al final el resultado es delicioso y vamos a ir probándolo conforme se vaya haciendo. Y ahora vamos a pasar a los complementos. Ahora vamos a continuar con estos camarones. Vamos a remojarlos en huevo y luego pasarlos por un poquito de pan especial rallado para que salgan crocantes, medios achicharronados, como me recuerdan un poco a Perú. Usualmente usamos por allá pota, que es una especie de pulpo, calamar, trocitos de frutos marinos, pero esto es lo único que he podido conseguir por el momento, así que vamos a proceder con ello. Luego de pasar por aquí, entran a esta sección de acá y nos vamos con ellos a la sartén. Ya están listos para acompañar el ceviche. Mira, ahí tenemos los choclitos hirviendo, perfecto. Y como acompañamiento secundario tenemos unos ricos camotitos al horno. Miren qué ricos camotitos. Están listos, han botado toda la miel desde adentro. Cualquier camote se pone dulce cuando está un buen rato al horno. Esos han tenido que estar media hora porque son grandes. Quiero que vean cómo se separa la cáscara fácilmente del camote, porque los carbohidratos ya han quemado el azúcar y obligatoriamente lo separan con facilidad. Cuando se hacen esas bolsas de aire entre la cáscara y el contenido, significa que ya está listo. Mi cuchara disfrutando servir un cevichín, un poquito de leche tigre, ya está. Llegó ahora sí el momento de la verdad. Es que realmente hace años que no como un ceviche y probar esto tiene que ser especial, digno de celebrarse. Lo hemos logrado. Tiene el sabor exactamente igual al ceviche de Perú. El mismo limón, la misma sazón. Lo hemos logrado. Finalmente hemos hecho la recreación del sabor del ceviche peruano en medio de Europa Central, un país que no tiene mar, un lugar donde no hay la misma agricultura que en Perú. Aún así hemos conseguido algo muy bueno, muy delicioso, digno de compartir. Es que está buenísimo, de verdad. Cada uno de estos sabores son cosas que me devuelven a la infancia, me devuelven a momentos vividos en la costa, en las playas, y en este momento tengo todo congelado y con un poco de nieve afuera, en medio de Europa Central. Es casi
surreal poder estar comiendo esto acá ahora. Qué rico. Chicos, por favor, háganlo en su casa. Háganlo, por favor. No se vayan a morir sin probar esto. Es muy fácil, como han visto. Se puede hacer con ingredientes que se consiguen en algún supermercado. Siempre que tengan estas cosas frescas pueden conseguir un buen ceviche. Y si lo hacen igual como lo tengo yo, les prometo que les va a encantar. Está muy bueno. Bueno, mis amigos, hemos visto qué fácil que es preparar un buen ceviche. Si están en cualquier parte del mundo, realmente se puede lograr. Yo viví varios años pensando que iba a ser imposible y me he demostrado ahora lo contrario. El espíritu de lo que deben tener sí o sí es el buen limón, la cebolla y el pescado. Eso es lo que necesita también cualquier pescador en alta mar. Luego los complementos que he puesto yo, chicharrones, choclo, lechuga, son cosas que pueden variar, incluso en un restaurante no se muestran así necesariamente. Voy a estar muy encantado de recibir sus fotos por Instagram. Cuéntenme si lograron hacer este ceviche, lograron ejecutar esta receta, cómo les salió, y por favor déjenme saber qué otras experiencias han tenido con el ceviche alrededor del mundo. Les dejo un abrazo grande, yo soy Nelson Mochilero, acá tienen todas mis redes sociales para seguirme y nos vemos en un siguiente episodio. ¡Chao!